Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio Diario 16, iniciando formalmente esta semana de trabajo. Yo no podía invitar ni a uno del grupo de Leonel Fernández, ni a uno del grupo de Gonzalo Castillo. Entonces he querido hacerlo, este análisis, con el doctor Fulgencio Severino, para que hablemos de todo en sentido general y que a raíz de ahora, porque tenemos que comenzar a pensar ahora, porque mucha gente está habituado como que lo que ha pasado en el día de ayer, como que son las presidenciales ya definitivas, para que ya nosotros tenemos un presidente nuevo en la República Dominicana, y no ha sido así. Ahora es que comienza la lucha y la batalla en todos los órdenes. Ahora ya sabemos representación de las ambas organizaciones políticas, o al menos de las más grandes, Luisito Abinader del PRM y Gonzalo Castillo del Partido de la Liberación Dominicana. El doctor Fulgencio Severino nos visita iniciando esta semana de trabajo. Doctor, buenos días. Buenos días, Rubio, ¿cómo te sientes? Bien, doctor. ¿Y usted? Usted está con su... Medio agripado. Medio agripado, sí. Pero sería la primaria que le dio esa gripe, doctor. Sí, me dio el leonelismo. ¿Por qué usted dice el leonelismo? El leonelismo, doctor? Porque es el que está rabioso. Ajá. Es el que da duro. ¿Cómo usted vio el proceso, doctor? Bueno, yo creo que en términos general, el uso de la nueva tecnología para gestionar los procesos electorales yo creo que fue positivo. O sea, inaugurar que la gente pueda votar y que se pueda saber tempranamente quién es el ganador o la ganadora, yo creo que eso es bonito, sí. Es bueno. ¿Usted se imagina, doctor, la contadera que la antes? Contadera, ¿De cuánto? 10, 20. No, y la cantidad de recursos que se economizan. Ajá. Hacer todas esas boletas. Sí. Ahora simple y llanamente es un papelito impreso que te dan. Y me parece que eso es positivo para el país. La Junta demostró, en sentido general la Junta, no los jueces nada más, sino que técnicamente se ganó un punto. Yo creo que eso... Aunque ha sido, fue cuestionada en la rueda de prensa de anoche del doctor pero Fernández. eso es normal. Lo que él tiene que demostrar que eso es verdad. A mí me parece. Para que Leonel Fernández está envenenado por un señor que tiene al lado, que se pasó todos los años en la Junta haciendo fraude. Ah, Roberto. Roberto, entonces respira fraude, tú sabes, entonces. Porque yo vi la rueda de prensa de Leonel Fernández y me parecía como que para tú poder señalar eso, tenía que tener una información directamente. Una asesoría. No, y una información desde la Junta que te dijera, nosotros hicimos eso. Porque eso es algo muy difícil. No, y el algoritmo de por eso te digo, tú tenías que tener obligatoriamente alguna información. Entonces, eso es por el lado de lo que es la Junta. ¿Puede tener algún tipo de veracidad esos datos que dio Leonel? Según todo usted, es posible, pero a mí no me parece que si uno ve las encuestas. Él dice que en un momento determinado, no hable de encuestas, doctor, que las encuestas en este país se quemaron, nada más hubo una sola que habló de lo que pero que yo te digo, para lo que nosotros... Porque la mayoría de las encuestas dijo en este país que fulano tenía tanto y el otro tanto, después al otro día que él tiene tanto y el otro tanto. Pero yo creo que todo lo que está, y aquí tú y yo lo hablamos, o sea, había un empate técnico, no había forma de que el leonelismo se impusiera fácilmente al danilismo y mucho menos el danilismo al leonelismo, o sea, todo el mundo sabía eso. Ahora, a mí que me parece que el danilismo está en una situación sumamente difícil, muy difícil, aunque salió airoso. La mayoría de los dominicanos están en contra de la política de Danilo Medina. Hay que ver cómo ese voto de oposición, porque el voto de Leonel es un voto de oposición al danilismo, más fuerte que el del PRM. O sea, Leonel es más contrario desde el punto de vista político a Danilo. Es que la oposición la hizo Leonel Fernández. Ajá. Aunque no es una oposición ideológica ni sobre política económica, sino que es una oposición más... Pero surtió sus efectos. Claro. Yo analizaba, iniciando el programa, que demostró Leonel que tiene la mitad de la base del PLD. Claro, tiene más PLDistas, porque el danilismo se ha reducido, en sentido general, en simpatía, a no más de una tercera parte de la población votante. Y eso entraña la posibilidad de que en el 2020 el danilismo se vaya.
Naturalmente que hay que ver cómo se va a mover el tablero, cómo que se van a mover las fichas, porque qué es lo que va a hacer esa oposición vinculada a Leonel. Una parte va a ser cooptada por el danilismo. Tú sabes que aquí el 22%, hay algunos números que dicen que hasta un 40% se puede mover por ofertas económicas. Eso plantea... De los seguidores de Leonel. De los seguidores de Leonel, pero la gran mayoría, más de la mitad, no es factible comprarla, porque nadie compra 1 millón de personas. Eso no es factible. Y hay que ver cómo... Sí, pero tú compras las cabezas. Sí, pero nadie va a comprar 1 millón de personas. Sí, pero... Sí, pero esa cabeza para poder comprar a los otros necesita dar dinero también. No, que va, doctor, se mueve porque la cabeza se movió. Vamos a ver, a mí me parece que el danilismo está en aprieto porque la victoria fue muy cerrada, es decir, algo demasiado... Yo pensé en un momento determinado que iba a haber un empate técnico, pensé. Eso es prácticamente un empate técnico, sí, porque tú estás hablando de 48 y 47. Tú estás hablando de 1.7 más o menos. 1.7 más o menos de diferencia. Entonces, la lectura que uno le da es que el PLD como partido gobernante tiene muchas posibilidades de ser desplazado. ¿De qué va a depender ahora? Va a depender de cómo la oposición se mueva, aunque yo particularmente que no veo al PRM, porque la votación del PRM fue un desempeño muy pobre. Sí, demasiado muy pobre. Muy pobre. Porque yo dije que debieron no haber deberían ni celebrar. Si usted tiene 1.200.000 gente que están inscritos en su padrón, y que usted no pueda mover ni siquiera un 40% de eso. Eso dice mucho. Usted está muy mal. Entonces, ese es un desempeño de lo más pobre que yo he podido ver. Estamos hablando de menos de 300.000 personas. Sí. Entre los dos. Entonces... uno no puede decir que el PRM va a constituir una fuerza política con ese nivel de desempeño capaz de derrotar al PLDismo, y entonces se abre una tercera opción que uno no la ve ahora. Pero a mí me parece que si usted dice que abre esto ahora una tercera opción, sí, pero claro, nosotros no vemos absolutamente nada. No, tú no la ves ahora, pero está ahí en la población y aparece donde quiera. 50% de la población no anda simpatizando por ninguno de los partidos. Bueno, yo hablaba de la casilla ninguno. Por eso te digo. Fue la noticia de hoy no es ni siquiera el triunfo de fulano y fulano, es la casilla ninguno. Por eso te digo que aún en ellos la gente va y vota y de maldad le dice por ninguno. Por ninguno. Entonces, hay mucha lectura de ese proceso. Lo que no me cabe la menor duda es de que el proceso muestra que el PLDismo, en sentido general, está muy requebrajado, que Leonel logró atraer a una buena parte de la oposición a Danilo, que el PRMista no logró el nivel de impacto que debió haber logrado en una oposición tan férrea que hay a la política económica de Danilo, y habrá que ver cómo se mueven los capitales alrededor de las candidaturas. Si los capitales siguen como están en el año 2020, anótalo hoy, que lo voy a decir por primera vez aquí, la tensión será enorme. Sí. Si no aparece una tercera fuerza que entusiasme, la gente no vaya a votar ni por el danilismo, ni va a votar por Luis Abinader. No. O sea, esa es la lectura que yo, después de mirar todos los números, anoche yo me acosté un poco tarde mirando. Yo me acosté extremadamente tarde, yo no he dormido. Mirando todas estas cosas como ocurrieron, mis conclusiones son esas. República Dominicana se encamina a un requebrajamiento severo de los partidos tradicionales, se abre una gran oportunidad, una fuerza política que no se observa en este momento. Nosotros aspiramos que sea patria para todos, como tú sabrás, pero bueno, no se ve. Y en el caso de los partidos tradicionales, habrá que ver si el sector empresarial le mantiene el apoyo al danilismo, como hasta ahora ha venido ocurriendo, porque para tener un gasto económico como el que tuvo el candidato del danilismo, tuvo que recibir mucho dinero de esos capitales. Entonces hay que ver, contrario a Luis, cuando tú ves el gasto que hizo Luis y el PRM de 75 millones contra el gasto del PLD de casi 600 millones de pesos, tú concluyes
que el sector empresarial está apoyando más al PLD que al PRM. Y en campaña política, tú lo sabes más que yo, porque tú eres especialista en el área, el que no hace campaña publicitaria, se le hace muy difícil posicionarse en el corazón de la gente, porque estamos en los tiempos donde la gente vota más por imágenes, por palabras cortas, que por grandes, que por ideas. O sea, la gente está buscando el discurso fácil, qué es lo que tú me planteas. Si te das cuenta, por ejemplo, yo sentí que la última semana el danilismo bajó mucho. O sea, a mí me pareció que en la última semana las intervenciones de Leonel Fernández por los medios, la agresividad publicitaria de Leonel Fernández hizo que bajara un poco el danilismo y él subiera. Porque en principio, yo creo que lo habíamos hablado acá, pero yo particularmente siempre percibí que el danilismo se iba a imponer. Recursos, Leonel tiene una tasa de rechazo demasiado alta. Leonel le pasa como a Hipólito, y excusándome las comparaciones, porque la tasa de rechazo de Hipólito es de la más alta que tiene el país, en términos de política. Sí, pero yo considero que a Leonel le fue bastante bien. Bueno, yo pensé que iba a tener menos. No, menos no puede tener, porque aquí hay una oposición a Danilo, que fue el que la captó. Sí, no fue el PRM. Pero no pensé que a pesar de todo, iba a estar tan pegado compitiendo con un candidato que está en el poder. Sí, pero un candidato de 2 meses. O sea, tú estás hablando de un candidato de 2 meses y con un gobierno requebrajado, porque el gobierno de Danilo es un gobierno requebrajado desde el punto de vista económico. Las primarias se desarrollan en un proceso de caída del crecimiento económico, del consumo en el suelo. ¿Me entiendes? Tú estás hablando del consumo en el suelo. Cuando tú analizas la participación del comercio en el PIB, lo que ha motivado a una caída de las importaciones, tú dices que las primarias se desarrollan en una situación precaria. Y esa situación tiene perspectiva de seguir predominando en el 2020. Quiere decir que el danilismo está en una situación muy difícil, pero naturalmente vuelvo a insistir, desde el punto de vista de los intereses que representan tanto el PRM como el PLD, que son los intereses de los grandes capitales, tendríamos que esperar hacia dónde se mueven esos capitales. Yo creo que la población y los propios grupos emergentes serios, lo que tienen que, o tenemos que saber que hay un espacio de trabajo, hay un espacio para trabajar, hay que convencer a la población que hoy permanece independiente, que es la mayoría del país, de los partidos existentes actualmente, de la necesidad de que ellos integren de manera particular 2 grandes grupos, que son las mujeres, que son las que sufren en carne propia las embestidas de la política económica atroz del presidente Danilo Medina, y la juventud, que son los 2 grupos más afectados en términos de desempleo, de bajos salarios y naturalmente de mayores dificultades económicas para lograr su propósito. ¿Tiene algún efecto que el PRM tuviera inscrito en su padrón más hombres que mujeres? ¿Eso influye en algo? Sí, porque las mujeres no apoyan al PRM. No. El PRM tiene 2 grandes debilidades, las mujeres y los jóvenes. Sí. ¿Entiendes? Y eso se expresa en cualquier padrón que ellos hagan. Porque el PRM, a partir de la desaparición de Peña Gómez, la figura más importante es Hipólito, que es un hombre que tiene una forma muy peculiar de ver la política, cherchosa, pero esa no es la sociedad de hoy. La sociedad de hoy es una sociedad de una juventud que estudia, ¿entiendes? Que quiere ver un discurso construido, quiere ver un discurso sustentado, y naturalmente las propuestas que quiere ver sean propuestas que estén vinculadas con los problemas que tiene esa sociedad. O sea, la mayoría de las propuestas del expresidente Hipólito Mejía está vinculado con la población más vieja. O sea, Hipólito te sigue hablando de la tierra, ¿entiendes? Como propuesta. Bueno, él dijo que con lo que pasara ahora,
que por cierto no ha hablado, porque él dijo que él va a hablar hoy porque tenía que esperar que la Junta cumpliera con lo del 100% para él entonces hablar a partir de ahí. Entonces él había dicho, supuestamente, eso había salido en la prensa la semana pasada, que se iba a dedicar a la agricultura, que este era su último intento. Y lo mejor que puede hacer Hipólito es eso. Porque ese es su discurso. Entonces un discurso que solamente le llega a un 10 o un 15% de la población. Es un discurso totalmente desfasado de lo que es la sociedad dominicana de hoy, que es una sociedad fundamentalmente joven. Si tú te pones a ver, la proporción de personas menores de 40 años se constituye la mayoría del padrón electoral. Hoy en día en República Dominicana, ¿por qué? Porque Dominicana tiene una expectativa de vida corta, entonces la población envejeciente es pequeña. Tú estás hablando de 1 millón de personas mayores de 60 años. O sea, la mayoría de la población es joven. Entonces esa población joven está demandando, bueno, pues un discurso más suave. Pero yo encuentro como que no lo tiene, Gonzalo. Yo lo noté el día del estadio, el Palacio de los Deportes. Cuando habló Danilo Medina, fue contundente lo poco que dijo Danilo. Pero cuando le tocó a Gonzalo, entonces ahí como quien dice baja inmediatamente. Sí, es que a Gonzalo le falta foguearse. No tiene discurso, pero no necesariamente hay que tener discurso para caer bien. O sea, no, porque una cosa es caer bien y otra cosa cuando usted hable, impactar con lo que usted diga. Pero que ya eso no se usa mucho, los grandes discursos. No, pero usted no tiene que dar un gran discurso para, sí, porque para usted impactar. Hay el discurso antiguo es el discurso del presidente Medina, que es el discurso agitador. Es el discurso menos de Leonel Fernández, pero tú te encuentras que Hipólito no tiene un discurso agitador y en un momento determinado tuvo un gran impacto. Lo que tú sí tienes que tener es un discurso determinativo. Naturalmente, esas personalidades como Gonzalo son de corta duración, tú lo sabes más que yo, porque son políticos construidos sobre la base de la publicidad. Por ejemplo, yo sentí anoche, lo estoy diciendo como una persona que estaba mirando el televisor, y me imagino que como yo, muchos lo sintieron. Yo sentí que anoche en el encuentro con la prensa, que lo realizó en una plaza, debió él fue con una hoja a leer algo. Pero igual te fue Luis. Es que ese es un modelo de discurso. Sí, pero es que no, porque hasta yo como comunicadora, para una emoción tan fuerte así, no necesito un papel para yo hablar. Sí, pero con esa emoción de que salga gananciosa de un proceso, yo me voy a dirigir a la gente con esa emoción del corazón porque me han escogido a mí. No necesito un papel, ni 2 papeles, ni 3 papeles. No, y que no van a decir nada, porque simple y llanamente a felicitar, a darle la gracia a todo el mundo. Darle la gracia, y para eso usted no tiene que llevarlo escrito, para él decir lo que Leonel, que tal cosa, que yo qué. Para eso no hay que escribirlo en un papel. Pero te das cuenta que... Me perdonan, que hay gente que no le gusta que le digan pero las te das cosas. cuenta que República Dominicana, por ejemplo... pero estuvo correcto, ¿usted había llevado un papel, doctor? No, yo no llevaría un papel para eso. Pero te das cuenta que en la República Dominicana la campaña sucia es muy fuerte. Si te equivocas, te rompen. O sea, si tú te pones a ver... ¿Cómo usted se va a equivocar para usted decir que con esa emoción de que usted ganó? Sí, pero que tú eres comunicadora y eres capaz de hablar pensando. Pero no todos los políticos pueden hacer las dos cosas. O sea, tú tienes una experiencia. Usted lo ha matado. No, porque tú lo sabes. O sea, es una persona que en el caso de Gonzalo, si tú te pones a verlo, él se pone nervioso hablando. O sea, él no puede estar 5 minutos tranquilo. He notado que no le gusta mucho el contacto con la gente. Cuando fue a votar, le pusieron un micrófono, él dijo 2 cosas y patica para que te tengo. No, eso es un trastorno de personalidad. Él no aguanta, que él no le gusta tener gente al lado cerca. No soporta estar mucho tiempo estático. No lo aguanta. No. Yo me convertí, yo estaba estudiando todo lo de los candidatos, el movimiento que hacían. Pero esos son trastornos de personalidad que tenemos todos, uno tiene uno. Sí, pero entonces yo, como dominicano, si voy a ir a votar... Yo no quiero votar por una gente, porque si usted no quiere tener gente cerca, primero, antes después que usted sea presidente, ya se fuñó todo. Bueno, es que no se puede hablar de las personas que tengo no cerca, sino más bien lo que se da en ese fenómeno es tu intranquilidad por estar estático.
Ajá. O sea, es más... Evalúeme eso. Ah, bueno, es que no podemos hacerlo nosotros. Tenemos que buscar una gente que nos evalúe eso. No, porque eso existe, el trastorno de personalidad en el que tú no puedes estar tranquilo, tienes que estar moviendo los pies en esto aquí, o sea, tú lo notas. O sea, si tú te pones a ver los políticos tranquilos, que hay muchas formas de expresar esos trastornos de personalidad. Ahora, en el votante, muchas veces eso no se nota, porque el votante en República Dominicana, cuando el partidismo tradicional va perdiendo fuerza, entonces emergen las otras opciones, y esas otras opciones es lo que yo le llamo la antipolítica, la política de fondo. O sea, puede emerger, por ejemplo, en América Latina, se dio que pudo emerger muchas opciones que tenían propuestas de fondo, independientemente que tú o el otro la comparta o no la comparta. Por ejemplo, en Brasil el PT, el chavismo en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, la transformación del peronismo con los Kirchner en Argentina, Correa en el Ecuador. Y no estoy evaluando desde el punto de vista de la simpatía de nadie aquí, porque naturalmente frente a las políticas públicas hay quienes la apoyan y hay quienes no están de acuerdo. Pero estoy diciendo que eran propuestas que se fundamentaban en cambios en las políticas públicas. ¿Qué es lo que debe servir la política? La política tiene que ser fundamentada no en que tú te pares en un escenario a decir yo voy a resolver esto y esto. Por ejemplo, es que tú me digas que tú vas a transformar la ley de electricidad para resolver todos los entuertos que evitan por todos los medios que tú puedas tener energía eléctrica en República Dominicana. Es que tú digas que tú vas a resolver el tema de la ley de hidrocarburos. No, es que nosotros tenemos que procurar ahora que esta gente no hablen de propuestas. Por eso te digo. Es decir, para los periodistas que les gustan mucho coger su cuarto y no hacer su trabajo, procure preguntarle a los candidatos a partir de este momento cuál es su propuesta, magistrado. Dígame, ¿qué es lo que usted va a hacer por este país? Así es. Por ejemplo, en el modelo, cambiar el modelo de República Dominicana, pero el modelo dominicano tiene que ser un modelo vinculado hacia dónde, hacia las importaciones o hacia satisfacer toda la demanda alimentaria de República Dominicana, convirtiéndonos en un modelo productivo. O sea, que todo lo que necesitemos, estemos en capacidad de producirlo y que nosotros podamos industrializar toda la materia prima que tenemos, que es fundamentalmente la agricultura, y que eso se convierta real y efectivamente en generadora de empleo. ¿Podrá Gonzalo Castillo en estos 8 meses prepararse en todos, porque va a tener que ponerse a estudiar ahora para hablar de todos esos temas? ¿Y cuándo se lo pregunten? Él no tiene posibilidades de eso, porque su personalidad no le permite eso. No tiene posibilidad. Ese va a ser un candidato al estilo Danilo Medina, presidente, que nunca habla. No, tú si te das cuenta, Danilo no habla porque se equivoca en un porcentaje elevado de las veces. En un porcentaje elevado de las veces. Si tú ves el discurso de Danilo ese día, ¿cuántas veces se equivocó? Cuando González se equivocó, que dijo que la educación un 4, un 50%, se lo tiraron inmediatamente en las redes. Entonces los encargados de marketing le recomiendan a ese político que se emociona, que tiene pocas posibilidades de ir hablando y construyendo, porque esas son virtudes, eso no las tiene todo el mundo. Sí, bueno, con eso se nace. ¿Me entiendes? Esas son virtudes. Usted lo puede ir a aprender a la universidad y que me gradué allí. Esas son virtudes que las tienen personas de los pocos errores cuando van conversando, poder armar un discurso con buen contenido, sin necesidad de equivocarse, eso no lo tiene todo el mundo, ¿me entiendes? Por ejemplo, usted encuentra que eso lo tiene Leonel Fernández. Leonel Fernández comete pocos errores cuando está hablando. ¿Tú me entiendes? Pero Danilo comete muchos errores cuando está hablando. ¿Entiendes? Entonces, Peña Gómez cometía pocos errores cuando está hablando. Hipólito comete muchos errores cuando está hablando. ¿Y Luisito Abinader? Comete pocos errores, pero habla poco. O sea, Luis tiene un problema de, por lo menos lo que uno mira yo como político, que profundiza muy poco en las políticas. O sea, tú le preguntas a Luis sobre economía y aunque él la domine, no sabe qué es lo que quiere hacer. ¿Me entiendes? Entonces Luis tiene ese tipo de problema
de que le hace falta terminar un discurso que sea creíble. Yo lo veo en muchos momentos temeroso. Como él es un empresario, Tiene primero, conflictos de intereses. tiene conflictos de intereses. Entonces, eso hace que realmente haya inconvenientes respecto a eso, mayores, en ese sentido. Y eso hay que comenzar a cambiarlo. Hay que ver si él está dispuesto a romper con un discurso que le ha caracterizado y entrar en un discurso popular. Porque es que ya está claro que la clase dominante de República Dominicana no va a apoyar al PRM. O sea, nunca le ha interesado. O sea, no, desde Peña Gómez, los grupos dominantes siempre han tenido cierta resistencia a apoyar al PRD. Pero eso se ha profundizado después de la experiencia de Hipólito, en la que Hipólito sí logró que ciertos sectores de poder la apoyaran. Ya prácticamente nunca ha ocurrido, y el PRM es un partido de los grupos dominantes. Entonces puede transformarse en un partido de oposición de clase me refiero, mi oposición que se convierta en un grupo como era Peña Gómez. Peña Gómez sabía que los grupos dominantes no lo apoyaban, pero él estaba claro que su público blanco era la población dominicana y tenía un discurso populista. Luis no sabe qué discurso va a querer, no sabe, porque él quiere defender los intereses de los grupos dominantes, pero los grupos dominantes no lo quieren. Eso es como cuando tú estás enamorado de otra persona, que tú andas desesperado por ella, pero ella no te quiere. Y tú encuentras a la gente diciendo, esa muchacha no está en ti. Así es. Suelta eso. Suéltalo. Entonces eso es lo que pasa. Entonces de ahí que si tú te das cuenta, Leonel fue más oposición al danilismo que el PRM. Decían que Hipólito estaba apoyando el danilismo, pero entonces el grupo de Luis no es un grupo que se le nota oposición al danilismo. De ahí que vuelvo a insistir mucho, el danilismo salió derrotado de la primaria de ayer. Yo siento que la figura de Luisito Abinader es sobre la base de que su triunfo será si hay una división PLDista. Claro. Es un error eso. Así es, o sea, pero es lo que te digo, él puede catapultar o abstraer a una buena parte de la oposición que estaba con Leonel. Hay que ver cómo se va a mover esa oposición. Esa oposición se puede mover, uno no sabe lo que va a hacer Leonel, pero él tiene poco rejuego. Porque en la ley de partido el danilismo se preparó para eso, para joder a Leonel. Pues tú sabes que si en otras circunstancias Leonel lanzara su candidatura por otro partido, pero le está prohibido. Pero no puede, está prohibido. Le está prohibido. Qué bueno que la gente que nos está mirando lo sepa. Leonel no tiene posibilidad de irse a otro partido para hacer la figura, porque se lo prohíbe la ley de partidos. Así es, excepto que recurra en estos días. Pero debieron, doctor, debieron como los líderes políticos prever eso. Sí, pero el danilismo sí lo previó, por eso se lo puso en la ley de partido. El leonelismo nunca previó que él no podía ser candidato. Sí, pero que debió estar no, es que hay gente que no, a los detalles. Hay gente que no tiene... ¿Y el Congreso? Hay gente que no tiene plan B. Él no va a tener ahora plan B. Sí, pero si él tenía que tenerlo antes, porque él es que tú no puedes... tenía que tenerlo antes. Ahora, ¿qué rejuego tiene? Porque yo creo que eso se lo quitan en una constitución de la República, porque eso no tiene posibilidad. Sí, pero doctor, habría que modificar la constitución. No, el Tribunal Constitucional se lo quita. ¿Al Tribunal Constitucional le quitaría eso? Lo que él se la... ¿Y el Tribunal Constitucional le va a responder a eso y el danilismo? Bueno, no sé, yo te estoy diciendo de los rejuegos que él tiene. Porque ¿cuál es el rejuego que tiene Leonel Fernández? Ir candidato por todos esos grupos que le apoyan, como la Fuerza Nacional Progresista. ¿Tú me entiendes? Porque ya él no tiene espacio en el PLD. La edad, 60 y pico de años. No, está joven todavía, doctor. Pero está joven si tú fueras candidato ahora. Bueno, pero tiene posibilidades de... Pero calcúlate tú. Sí, al 24. Calcúlate tú al 24, pero al 24 va a seguir compitiendo con el danilismo. Sí. ¿Me entiendes? No, y ahora Gonzalo, después, si se convierte en presidente de la República... ¿Se va a querer reelegir? No, va a modificar la Constitución para habilitar a Danilo Medina. Eso yo no estoy muy seguro de eso, porque aquí la gente está opuesto a eso. Y él no lo va a poder hacer si no lo hacen ahora, tiene que hacerlo ahora. Ahora, porque si es después, y hay que ver cómo eso le quita voto al danilismo. O sea, el danilismo está secuestrado ahora mismo. Secuestrado por una
situación donde la gente... Lo que tienen que enamorar es a los leonelistas ahora. No, porque no es el tema, ese es el tema desde el punto de vista no de la reforma constitucional, porque es que la reforma constitucional tiene una oposición demasiado fuerte en República Dominicana, y en medio de una campaña electoral, tú meterte a reformar la Constitución es que la gente te rechace más. Entonces yo no estoy muy seguro que el danilismo lo pueda hacer. Ahora, posterior hay que ver en qué momento, si el danilismo saliera airoso, que ellos no pueden apostar al después del 16 de mayo, del 20 de mayo, porque ellos no están seguros que van a salir gananciosos. Porque es lo que te digo, el danilismo está muy diezmado. Tú estás hablando 1 millón de personas con el danilismo. Es 1 millón, apenas. O sea, de un padrón, quítale lo del PRM, los 1.200.000, 296.000 del PRM, de un padrón de 7.4. Tú estás hablando que el danilismo debió haber demostrado su fuerza sobre la base de un padrón de 5.100.000 personas. Y de eso tiene 1 millón. Y el otro porcentaje que tiene Leonel, hay que contarlo como PLDista Sí, todos. pero tú no lo puedes porque ese es un porcentaje opuesto al danilismo. Ah, no, opuesto al danilismo, claro. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, claro. o sea, el danilismo sale en una condición. Tú sabes lo que es cuando tú ganas. Tú te recuerdas cuando... Lo que pasa es que el dominicano lo que ve es, fulano ganó, pero no analiza con cuáles numeritos fue que fulano ganó. Así es. Es como que usted participe y participe Rosario. Entonces, usted tiene 40 y Rosario tiene 41. Así es. Entonces, yo lo que te digo es, y en el análisis que uno hace desde el punto de vista, en mi caso como presidente del MPT, es que el danilismo está en una situación muy mal. Está como estos boxeadores que ganan, pero hay que llevárselo para el hospital. Si 1 millón de votos de 5 millones es una votación muy pírrica. O sea, tú estás hablando de un porcentaje... ¿El padrón exactamente del PLD era de cuánto? Bueno, recuérdate que el padrón del PLD era el padrón abierto. Sí, el padrón abierto. Que el padrón abierto... Estamos hablando de los 7 y pico que estaban habilitados para votar. Pero tú le tienes que quitar lo del PRM porque eso no estaban ahí. Exactamente, que eran... 1.296, 1.296.000. Por eso te digo que tú estás hablando de un padrón al que tenía acceso a votar por el PLD ponle 5.2 millones de personas. Y ese 5.2 millones de personas, apenas el danilismo sacó 1 millón de votos. 1 millón de votos. Es decir, que su punto de partida es pésimo. Tiene que comenzar ahora a trabajar estos 8 meses. A comprar leonelistas primero, ese es su paso número 1. Número 1, comprar la cabeza de los leonelistas para Así él es. tener de que esa gente le lleve votos. Así es. Y a segundo, buscar entonces comenzar a convencer gente. Y convencer a lo de ninguno. Que eso sí es difícil para ellos. Convencer a lo de ninguno. Yo no le veo, hay que ver, tú sabes, esto está muy temprano, se están definiendo las candidaturas, hay que ver cómo va a emerger porque va a aparecer ahora, aunque sea, yo no sé si será la abstención, porque hay momentos en el que la abstención es la tercera fuerza. Sí. ¿Me entiendes? O sea, puede ser que tengamos una abstención que supere el 40% en las elecciones. Que habría que ver, porque hay que esperar que llegue el momento. Que llegue el momento, pero eso se va a ir definiendo en la campaña. O sea, si no hay posibilidades de que una tercera fuerza aparezca con fuerza y que la gente se sienta atraído, una posibilidad es que la gente no vote. Y habría que ver también, a raíz del encuentro con la prensa anoche del doctor Leonel Fernández Reina, que va a seguir diciendo la gente de Leonel. Yo Pero creo es que eso no le queda mucho tiempo a hablar. Ya, Leonel, lo que... No, bueno, se supone que hicieron una denuncia anoche. Tú como presidente del partido no te luce hacer una denuncia, tú tienes ahora que presentar las pruebas de lo que él dijo. Ese fue un error de Leonel Fernández. No debió haberlo Él no dicho. debió haber hablado yo lo vi anoche. mal también. Él no debió haber hablado anoche. Bueno, debió haber hablado para quitarse ese fuego, porque hoy lo iban a perseguir por todos lados, en la prensa. Pero es que tú... Pero lo que cometió el error tal vez fue con lo que él dijo. Va a tener que probarlo eso. Es que él tenía que decir que le hicieron fraude, pero él tenía que recurrir al fraude que más se da en estos procesos, la compra de votos. Que usted no me ha dicho nada respecto a eso, porque yo no le he preguntado esa partecita. Doctor, ¿usted cree que eso fue limpio, eso? No, aquí nunca hay elecciones limpias.
Pero Participación Ciudadana te dijo claro. Y el que crea, y yo lo digo, y yo hago activismo político, el que crea que hay elecciones limpias se equivocó. Eso no existe. No la hay ni en Estados Unidos, ni la hay en ningún país del mundo. A mí hasta me mandaron un videíto de gente entregándole Sí. Y en San Cristóbal. tanque de gas y con una estufita. Así es. De esa de 4 que Así se es. ponen arriba Pero de, es que de la mesa. Oye, te aparecen todas las encuestas. Transparencia dice que el 46% de los dominicanos han recibido una oferta para que voten por ellos. Sí. Y en las encuestas el 22% de los dominicanos votan por lo que le den. Y tú no viste un señor, yo lo vi en un noticiario, no recuerdo cuál, un señor diciendo, yo estoy aquí en la fila y a mí no me han dado lo mío. Tú sabes. No, una vergüenza. ¿Entiendes? Y ese señor se para ahí, ese pobre hombre, tú lo ves maltratado por los niveles de pobreza. Ajá. Ese hombre se para ahí que le da tres Y él ve pitos. que eso es normal, pedirlo. Porque si no le diera vergüenza. Claro, él se queda no, callado. pero él no conoce eso. Él no conoce eso. No, ese hombre no conoce la vergüenza. Sino que el que esté ahí te que a él le llaman y dijeron te que dan- había que darle 200 pesos y si no, él no va a votar. No. Entonces, en República Dominicana, eso es muy fuerte. Y yo digo que cuando se equivocó el leonelismo es no entender que el danilismo recurriría a eso, porque eso tiene dos estrategias, no solamente comprar el que voten por ti, sino el que comprar al que no vaya a votar por ti. O sea, le compro la cédula, o sea, le compran la cédula a todo aquel que ya se sabe, porque ya al día de ayer se sabía por quién iba a votar todo el mundo en cada una de las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que va y te compran la cédula. ¿Y para qué te compran la cédula? Para que tú no puedas votar. Sí, porque son varias estrategias. Claro. ¿Por qué? Porque tú conseguir 10 o 15 mil votos, eso te da la victoria cuando las elecciones son cerradas, que fue lo que le pasó a Gonzalo. Tú estás hablando de una votación de 25,000 votos, más o menos la diferencia. ¿Qué otro en los otros renglones a usted le sorprendió que le dieran lo suyo? O sea, no... No tiene presente a nadie en especial. No, o sea, nosotros sí tenemos informaciones que en San Juan se repartió mucho dinero, en San Cristóbal. O sea, donde quiera que había un candidato con mucho dinero, el dinero fue lo que determinó que Félix Bautista se reeligiera, independientemente que ahí los sanjuaneros no tenían opción, porque tenían a una señora... No, porque Félix Bautista lo que iba era como senador, candidato a senador. Sí, pero como senador, pero estoy diciendo porque la compra de votos es más fuerte ahí que en el nivel presidencial. El nivel presidencial son estrategias muy concretas, muy concretas. Mira, cómprate 100,000 votos, cómprate 10,000 votos, cómprate 20,000 votos. Pero esos senadores y esos diputados, ahí sí se compran muchos votos. Y esos candidatos que tienen una alta tasa de rechazo y que tienen un nivel de cuestionamiento muy alto, como Tony Galán aquí en San Cristóbal. Ese repartió 4, no tenía madre. Sí, pero mire cómo es lo que pasó ahí en San Cristóbal. Pero lo que te digo, y en San Juan es la misma cosa. Entonces yo, lo que me parece es que en la República Dominicana, esta generación de jóvenes que tiene poco entusiasmo por la actividad política, tiene que saber que la sociedad depende del activismo político, porque hay que convencerlo. Es decir, son los gobiernos o el Estado Dominicano a través del Congreso de la República, a través de los ayuntamientos y el gobierno central, los responsables de la política de bienestar, porque el bienestar está muy vinculado con la política pública. Es decir, para usted decir que va a garantizar que todo el mundo tenga un seguro médico, usted tiene que o aprueba la ley en el Congreso o el gobierno lo decreta con los recursos públicos del presupuesto. Los pagos de impuestos están muy vinculados al poder del Estado. ¿Quién paga los impuestos? ¿Los que menos tienen o los que más tienen? Entonces, esa juventud que hay, que estamos hablando de más de un 50% de la población, que se siente decepcionado de la política. Hay que hacerle entender que independientemente que usted no quiera, la política va a seguir existiendo. Porque el Estado es una entidad demasiado fuerte de muchos, ¿cómo yo pudiera decir? De siglos el Estado. O sea, el Estado tiene siglos que existe. Y esa institución que se llama Estado, en el caso de nosotros, Estado Dominicano, no va a desaparecer porque usted no quiera.
participar en la actividad política. Usted va a tener un presidente, va a tener alcalde o alcaldesa, va a tener diputados, diputadas, senadores, eso lo va a tener. Pero ahora quedó más demostrado, ahora más que nunca, estando en pleno siglo XXI, de que si usted no tiene cuarto, participa en política, es complicado, doctor. Bueno, cuando no hay... recuérdate que la política, y tú, vuelvo a insistir, tú sabes esto más que yo, la política se maneja desde dos vertientes. Una, que es el tema de la coyuntura. Hay coyunturas donde uno necesita dinero, porque tú logras armar un discurso que logra captar la población a la que tú se lo diriges, que es la población que de una u otra manera está excluida, porque el poder dominante, ese tiene su forma de hacer política. Yo sentí que la figura, por ejemplo, de un Guillermo Moreno, que en un momento determinado tuvo mucho furor, se aplacó y no se siente, jamás se ha vuelto a sentir. ¿Qué pasó Bueno, ahí? porque hace falta, es lo que te digo, en los sectores alternativos hace falta un discurso terminado, un discurso de identidad repetitivo. Sí, pero llegó un momento determinado que la gente barajaba mucho ese nombre. Sí, pero... Él lo dejó morir. Pero es lo que te digo, eso estuvo muy vinculado, él venía de una sindicatura de una sindicatura no, de haber sido, de desempeñarse el puesto de fiscal del distrito con mucha publicidad, ¿me entiendes? Y eso le atrajo a un sector de clase media minoritario, pero siempre con las limitaciones y las dificultades de la publicidad, porque como tú sabes, hoy en día, que te conozca la población, tú requieres invertir grandes millones de pesos en publicidad, bueno, porque la publicidad es cara. Yo escuché al ministro de la presidencia decir, en 60 días armamos la figura anoche. Claro, pero eso te estoy diciendo, pero ¿cuánto le costó? Ellos dijeron que le costó 300 millones de pesos. No, ¿cuánto le costó? No, a ellos no le ha costado nada. No, costó a nosotros. Pero te digo yo, ¿cuánto gastaron en la publicidad para poder posesionar a ese señor, que aún hay un amplio margen de la población que no lo conoce? Pero eso nada más se puede lograr, tú no lo puedes hacer de que llevando papelitos, volantitos, haciendo reunioncitas con 5 gente. Tú tienes que hacer una gran inversión publicitaria y eso te cuesta mucho dinero. El mínimo, pienso yo, aquí en República Dominicana, por el costo de la publicidad que tú necesitas para posicionar a un candidato, mínimo, 20 o 30 millones de pesos. Sí, pero ahora se gastó mucho más. No, porque esa gente... 20 o 30 millones se gastó la primera semana. Recuérdate que ellos dijeron que gastaron 300 millones solamente ellos, 300 y tanto, y Leonel gastó casi 200 y tantos millones de pesos. Es decir, que hoy la publicidad juega un papel muy determinante para tú lograr posicionar tu discurso y tu figura y tu imagen. Entonces, los grupos alternativos, uno de sus principales problemas es la falta de recursos. Eso le pasa al PRM también, que el PRM tiene pocos financiadores. Esa es la única razón que yo digo, ¿por qué que esta gente no hace publicidad? Mientras tú veías a Leonel y a Gonzalo, tintán, tú el PRM no lo sentías. No, para nada. ¿Me entiendes? Y eso quedó de manifiesto con la cantidad pírrica de gente que fue a votar. No logran entusiasmar al votante, creen que tú... entonces ahí caemos lo del dinero. Así es. Pues, sí, pero es que eso está claro, o sea, en Estados Unidos... Aunque él sea y se considere la figura del cambio, ni así lo logra por la falta. No, es que si usted no tiene financiadores de su campaña, usted no va, porque es que hay demasiada gente que no creen que usted existe. Y el empresariado entonces sí apoyó Claro, o sea, pues sus beneficios están ahí. Claro, el empresariado dominicano sigue apoyando fundamentalmente al PLD. Al PLD. O a Leonel o a Danilo. O a Danilo. Ahora hay que ver si ese empresariado que estaba apoyando a Leonel se mueve. Ay, desde que le toquen sus intereses. Pero tal vez se mueva, o sea, tal vez se mueva hacia una tercera... No, hacia el danilismo se va a mover. No lo sé, o sea, uno no puede, porque recuérdate que muchas veces esa gente actúa porque el gobierno le ha dado la madre. Desde que... Ajá. Le ha dado la madre. Sí, hay gente sí, que tiene... Recuérdate, te voy a decir esto, en política la gente se mueve por 3 razones. Sí. Por el corazón, por la convicción Sí. y por la sangre. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el danilismo le ha dado a algún empresario de eso, en la madre. Ajá.
que la sangre. Pero si le Tú puedes- arregla su asunto, puede llegar a acuerdo y le decirle, bueno, tú me das lo que... Claro. Tú me diste la madre, me diste una puñalada, tú me la tienes que curar y me tienes que claro, indemnizar. sí, Llegan a acuerdos. sí. Pero siempre tú, cuando estás analizando el comportamiento de los seres humanos en política, siempre los seres humanos en política se mueven por una de esas tres razones. Lo de la convicción somos la minoría. Somos los que estamos en política. Por ejemplo, yo creo en un modelo de sociedad que independientemente que nunca gane, yo siempre voy a estar diciendo eso. Esa es mi convicción. Nosotros tenemos la de nosotros, doctor, ahora, que Ajá. se nos fue el tiempo. No joda. Hace mucho yo no escuchaba eso. Doctor, se le quiere demasiado. Igualmente a ti. Qué bueno que nosotros iniciando la semana nos reencontráramos para eso. Ahí tienes su tececito para sus asuntos gripales. Cuídense mucho, feliz día. A los que se consideran que perdieron, para adelante como el elefante, para atrás ni para tomar impulso. No se lleven de Fulgencio. Mañana a las 6 de la mañana volveremos a reencontrarnos con más.